Josué capítulo 6. Solamente vamos a leer el versículo 1 hasta el verso 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Dice que nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano. ¿A quién? ¿A quién más le entregó? A su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. 7 sacerdotes llevarán cuantas bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes, ¿qué debían hacer? Tocar las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, o las bocinas o las trompetas que no eran metálicas, así que oigáis el sonido de la bocina, ¿qué debía hacer el pueblo? Todo el pueblo gritará, ¿cómo? Suave, fuerte, ¿cómo? A gran voz. ¿Y qué pasaría con el muro de Jericó? Se caería. Entonces, ¿qué tendría que hacer el pueblo? Entraría, subiría el pueblo, cada uno ¿cómo? ¿Cómo debían entrar? Derecho, hacia adelante, porque es hacia adelante. Nos vamos a concentrar exclusivamente en la conquista de Jericó. Jericó significa la ciudad de la luna. Bíblicamente se conoce como la ciudad de las palmeras. Se piensa que Jericó es la más antigua del mundo. Quedaba en la época muy cerquita de Jerusalén, 27 kilómetros, y todavía más cerquita del río Jordán, porque para conquistarla primeramente tenían que cruzar el Jordán. Dios dijo en Josué 1:3: levántense. Ya Moisés había muerto, ya habían pasado 30 días y el pueblo todavía llorando a Moisés. Dios les permitió hacer su luto, su duelo, pero ya era el momento de levantarse y caminar hacia la conquista. Levántese y crucen el Jordán, porque para conquistar a Jericó y todas esas ciudades de ahí en adelante tenían que cruzarlo. ¿Cuál es el Jordán que hay que cruzar para conquistar? Haciendo una aplicación aquí arbitraria de esas populares. Entonces, con esto en mente, yo les voy a explicar, amada iglesia, algunos principios, verdades, con unas lecciones prácticas extraordinarias, importantes aquí en la conquista de Jericó. Vamos con la primera entonces. Jericó fue conquistada, aunque era la ciudad inconquistable. Lo que significa, adelantándome al mensaje, que lo inconquistable se puede conquistar. ¿Cuánto lo hemos experimentado así? Y hay 2 cosas, amada iglesia, que hacían a Jericó inconquistable. ¿Cuál era la primera? Usted la observa en el verso 1. Dice que Jericó estaba, ¿cómo? A ver, cerrada, bien cerrada. ¿A causa de quiénes? De los hijos de Israel, o sea, por temor a los israelitas. Esa expresión compuesta, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, significa que las puertas de la ciudad, hay una versión que dice los portones, las entradas a la ciudad de Jericó estaban bien fortificadas, estaban bien aseguradas, bien vigiladas. El hebreo dice que estaban bien cerradas a cal y canto, de tal manera que el mismo texto dice allá, después de la palabra Israel, que nadie entraba ni salía. Era como especie de un toque de queda. Parece ser que los habitantes de Jericó, sus soldados, etcétera, etcétera, estaban como atrincherados allí. ¿Y cuál era la idea de ellos? Prepararse para repeler cualquier ataque israelita. La idea de cerrarlo todo era obstaculizar, óigase bien, la toma de Jericó, impedir la conquista, la entrada. Y por eso ellos toman esas medidas y todo lo aseguran, lo vigilan, lo cierran. De hecho, ellos sabían que los israelitas venían por Jericó. Ellos sabían que Israel tenía en la mira a Jericó. ¿Cuántos pueden decir a lo que quieren conquistar, te tengo en la mira? ¿Y sabe por qué lo sabían? Porque ellos tenían conocimiento del poder de Dios, de todo lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Y que ese mismo Dios poderoso, que por ejemplo había secado el mar rojo, que los había liberado de la esclavitud de los egipcios, que ese Dios poderoso que había secado el Jordán para que lo cruzaran, ese Dios poderoso que les había dado la victoria ante 2 reyes amorreos como Og y Sehón, era el mismo Dios poderoso que les iba a dar la conquista de la ciudad. Hasta Rahab lo sabía. Ustedes ven en el capítulo 2 de Josué, cuando ella protege a los espías, cuando fueron descubiertos, ella
Literalmente le dice a los espías que estaban atemorizados porque Dios había secado el Mar Rojo, había derrotado a esos reyes. Y en el capítulo 5, verso 1, eso se complementa. Y al tener conocimiento de todo esto que ya Dios había hecho y venía haciendo a favor de su pueblo, ellos dicen, si Dios hizo todo eso, ya ellos vienen es a conquistarnos, por decirlo así. Ellos vienen es a tomar la ciudad. Y entonces, pensando en eso, ¿qué hacen ellos? Cierran todo. Todo lo vigilan, todo lo fortifican, las entradas, los portones. Repito, para impedir la conquista. De hecho, nadie entraba ni salía. Para obstaculizar la toma de la ciudad. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que aunque todo estaba cerrado, bien cerrado, que era lo que hacía inconquistable a Jericó, donde nadie podía entrar. ¿Quiénes entraron a tomar la ciudad? ¿Quiénes entran a tomar posesión de la ciudad? ¿Quiénes entran a conquistarla? Dígalo. Israel, el pueblo del Señor. Hoy es la iglesia y todos los cristianos que nos están escuchando. Porque, amada iglesia, entendamos que aún lo que está cerrado, Dios lo abre. Mire, en esto de que estaba cerrada, bien cerrada la ciudad para que nadie entrara a conquistarla, algunos piensan, sobre todo la tradición judía, que lo más probable fue que Dios mandó un terremoto. Pero haya sido terremoto o no, Dios abrió para que entraran. Porque el Dios a quien tenemos, el Dios a quien seguimos, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien servimos, el Dios a quien glorificamos, es un Dios que es poderoso todavía para abrir lo que está cerrado. La Biblia nos habla de un Dios que abre mares, acuérdate del Mar Rojo, ríos como el Jordán. Dios abre caminos, aún donde no los hay. ¿Cuántos lo creen? Aún fuentes de agua en medio del desierto. Dios abre ventanas, Dios abre puertas, Dios abre cielo. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Al igual que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. En este caso, Dios abrirá para que entremos, para que conquistemos. Ustedes son testigos de todas las puertas que Dios les ha abierto para conquistar todo lo que han logrado hasta ahora. Y la seguirá abriendo. Oiga, esto suena como un aniversario. Lo segundo que hacía Jericó inconquistable eran las murallas. Porque les recuerdo, amada iglesia, que aunque Jericó era una ciudad pequeña, no la más pequeña de todas, la más pequeña creo que era Ai, la que conquistaron después de Jericó. Pero aún así, Jericó era una ciudad pequeña, pero bastante amurallada. Y esos muros, algunos piensan que eran dos muros. No vaya a pensar que eran unas viguitas como estas, unas columnitas así. No, eran murallas altas, grandes, anchas, gruesas, fuertes. Unos exégetas piensan que eran murallas que abarcaban hectáreas de terrenos. Encima construían casas. Y muchos vivían ahí. Y mucha gente, por ser una ciudad murallada en la época, les gustaba vivir alrededor de la ciudad. Porque según ellos las murallas era sinónimo, señal de protección. Inclusive ellos pensaban que sus divinidades, que los dioses con D minúscula, los dioses cananeos, a través de las murallas los protegía. ¿Cómo le parece? Para ellos su Dios eran las murallas. Su poder, entre comillas, porque el poderoso es el rey. ¿Cuántos lo creen? Eran las murallas. Su fortaleza eran las murallas. Su confianza estaba en las murallas. Las murallas le daban dominio, poderío. De tal manera que algunos piensan que por las murallas Jericó se llamó la ciudad invencible. Que por las murallas Jericó se llamó la ciudad impenetrable. Que por las murallas Jericó se llamó la ciudad inconquistable. Pero aún así, el pueblo de Dios la conquistó, porque Dios derrumbó esas murallas. Dice Hebreos 11:30, por la fe, ¿por la qué? A ver, por la fe, los muros de Jericó fueron derribados. Se vinieron abajo. Esos muros que hacían a la ciudad inconquistable, Dios los derrumbó para que el pueblo entre, tome posesión y la conquiste. Así que, amada iglesia, esto es lo primero, de esta manera sencillita. La primera razón, el primer principio por el cual Jericó fue conquistada, aunque era la ciudad inconquistable, por estas dos razones. Para enseñarnos que lo inconquistable se puede conquistar. Iglesia, ¿han experimentado lo inconquistable? ¿Creen que seguirán conquistando lo inconquistable? Diga amén que sí.